Hola, muy buenos días. Desde la Lupa News nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Poesía y tenemos con nosotros una invitada muy especial que es Luz Eugenia Sierra de la editorial Letra a Letra. Luz Eugenia, bienvenida, buenos días. Cuéntanos un poquito de ti y de la editorial que diriges. Buenos días, Magda, y a todos los que nos ven. En el Día Mundial de la Poesía, creo que es muy bella la pregunta que me haces de por qué el mundo necesita de la poesía. Y yo respondería con una frase de María Mercedes Carranza, que además la imprimimos en un bolso, en una bolsa, que dice: la poesía ayuda a vivir, porque te ayuda a sanar heridas, a veces a resolver dilemas que no tienes, que no lo ves claro, eh, y, y a regocijarse, por ejemplo, con una amistad, con un amor, con un descubrimiento, con la conclusión de un proyecto, por ejemplo, que es de las cosas digamos, de las celebraciones pues más fuertes, porque es cerrar un proceso, llegar a un puerto. Entonces, la poesía nos sirve para eso, para, para reflexionar, para eh, di- discernir un poco, a veces el torbellino de información que nos llega, que ahora, por ejemplo, es bastante lamentable. Mm, sí, De acuerdo, Luz de las Eugenia. mujeres. Yo también creo que la poesía de alguna forma nos ayuda a sanar el alma en ciertas situaciones y circunstancias de la vida, ¿cierto? Pero bueno, quiero aprovechar también tu presencia aquí, aprovechando que eres mujer, que estás liderando un gran proyecto, para que hablemos un poquito del rol que ha tenido la mujer en la poesía. En algún momento las mujeres tuvieron vetada la escritura. Decía Virginia Woolf que siempre que un libro, una obra aparecía como anónimo, detrás estaba una mujer. ¿Cómo ha cambiado esa percepción de la mujer en el mundo literario? No, pues mira, bastante. Por ejemplo, Meira del Mar. Este libro lo hicimos para el centenario de su nacimiento, en el 22. Sí. Y es una mujer de origen libanés, nacida en Barranquilla, que tuvo que esconder fue muy precoz al escribir, y para publicar sus libros, sus poemas, usaba un seudónimo. Y fue un proceso que ella, digamos, elaboró tanto que ella se quedó con el seudónimo y luego lo registró, porque ya pues había reconocido, había ganado reconocimiento, era parte de un grupo pues de super artistas como Cepeda Zamudio, como Alejandro Obregón, como García Márquez, eh, Santo Domingo, el empresario. Entonces era un grupo, una ebullición de gente en la que, aunque ella no iba a la cueva, ella ya tenía, pero no quiso cambiar, no quiso recuperar su nombre, ella siempre se firmó Meira del Mar, fíjate. Y, por ejemplo, tengo una anécdota con este libro, con el de poemas para niños. Sí. Resulta que está firmado por una señora Luz Estela. Luz Estela, busca Luz Estela. Pues fue un rollo, porque resultó que Luz Estela era hermana de un personaje político del muy conservador departamento de Boyacá. Entonces, ella escribió hasta reciente, porque es que esta antología es del año 82, ¿sí? Con seudónimo. Misma Virginia Para Woolf poder, decía, para escribid, poder, mujeres, escribid, que durante siglos se nos fue negado. Y esto es una muestra de lo que tú nos estás contando, que las mujeres tenían que recurrir a seudónimos para poder escribir y publicar sus obras. exacto, y saltar la barrera. Sí. Ahora, en cambio, hay una explosión. Ah, yo creo que desde de las mujeres nacidas en los 40, 50,
porque está, por ejemplo, María Mercedes Carranza del 45, está Anabel Torres del 48, está Piedad Bonet del 51. Entonces, mira, y a medida que va avanzando el tiempo, el espectro se va abriendo, ¿cierto? Después de Piedad hay una cantidad de mujeres súper fuertes y con lenguajes muy distintos. Por ejemplo, Mónica Montogni, ¿cierto? O Melidea, que ya es del 80, del 75, o Lucía Estrada, que es un lenguaje, digamos, más velado, con más elaboración, todo, pero hay también lenguajes muy directos, hasta la más reciente fue el libro de Gabriela Parra, que en el año 23 ganó el premio de poesía inédita de la alcaldía de Medellín. Y hay una. Colombianas destacadas, ¿no? Y Piedad Bonet ha sido como una líder en toda esta ola también de mujeres que han escrito poesía y que han sido reconocidas mundialmente también. Entonces creo que sí es importante como ese auge y ese avance que se ha tenido, a pesar de que las mujeres fueron relegadas, tú misma nos estás mostrando el paralelo de cómo ha habido ese salto y cómo se han abierto nuevos espacios, ¿cierto? Sí, yo diría que Piedad sintetiza una cualidad que distingue la escritura de las mujeres, la sinceridad. Sí. Yo leí ahora en las vacaciones, me leí La mujer incierta y quedé muy timbrada, ¿no? Porque una persona que todos admiramos por su sabiduría, por la capacidad hay una palabra, a mí pues no me gusta, pero pues es la resiliencia de que se habla, es la capacidad de todo ese dolor, todo ese desgarramiento, convertirlo en un ejercicio de reflexión y no de regodearse, sino como de restañar, de limpiar todo eso. Y entonces hay un poema de Piedad que es súper, Unos a versos mí de Piedad, nos gustaría escucharlos. Dicen muchos autores que el poeta y el escritor necesita del dolor, ¿no? Necesita de la desgarradura para poder expresarse y conectar también con el lector. sí, son poquitos los poemas buenos que se hace en el regocijo del amor. Los poemas así como más, sí, más fuertes son poemas del desamor, del dolor, de la pérdida. Entonces, Ah, último instante, mira, ¿en qué pupila quedaste tú grabado para siempre, aún vivo, pero volando triste hacia la muerte, en el último instante, el cielo a tus espaldas? ¿Quién te lleva dentro de sí como una pesadilla hacia la noche o una anécdota, un puro escalofrío que aspira a remansarse en la palabra? ¿Quién vio lo que no vi, lo que tan solo a mí me pertenece? Tú, como un ave inversa que se entrega, oscura y sin plumaje, derrotada. puede haber Es- belleza en el dolor, sin duda, ¿no? Mira lo que la poesía alcanza. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, hay dos notas, yo siendo muy distintos los temas, los matices, todo, pero ese desgarramiento y esa sinceridad y así, esa crudeza es común, por ejemplo, con María Mercedes Carranza. Sí, Que coinciden en ese. quitan desbrozan, sí, quitan todo para dejar la palabra exacta. Eso me parece. Sí, Hay muchas mujeres destacadas, no solo en Colombia, y me gusta que Colombia esté como en esta onda y en esta oleada mundial en que la mujer de verdad se ha posicionado y ha marcado una pauta en la poesía. Pero bueno, yo también quiero que hablemos un poquito de otras autoras y quería citarte a Wisława Szymborska, que sin duda es una de mis favoritas. yo Yo la vi en la y creo
creo que Wisława logró algo y es desde la simpleza Es lo, es poder lo li- sí, transmitir infinidad de sentimientos con frases no tan adornadas, tan decoradas, tan justamente, grandilocuentes, logra conectar con el lector. Cuéntanos un sí, poquito cómo ves tú a esta escritora que, por cierto, fue Nobel de Literatura, ¿no? sí, pero te tengo que confesar que solo tengo un librito de ella porque bueno, la conocí en epígrafes y en referencias, pero no me había acercado a ella. Y recién tengo el libro que publicado por Sílaba. Entonces, La antología poética. La conseguí por fin. Es muy difícil a veces encontrarla en esa es la Colombia. edición de Visor, esa es la edición de Visor. Tengo algunas objeciones con la traducción porque yo conocía ya varios de sus poemas y aquí a veces algunos cambios de palabras como que cambian un poquito la percepción. Sí, Pero bueno, también voy a leerte unos versos de mi poema quizás favorito de Wisława. Yo creo que lo has sí. escuchado y quizá muchas de las personas que nos acompañan en este momento también quizá han escuchado algunos de estos versos. Se titula Nada dos veces. Nada sucede dos veces, ni va a suceder. Por eso sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno o un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Ayer mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. Rosa, ¿cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres y por eso pasas. Pasas, por eso eres bella. Medio abrazados sonrientes, buscaremos la cordura, aun siendo tan diferentes, cual dos gotas de agua pura. Me encanta este poema, creo que refleja muchas emociones y además nos conecta como a una verdad, y es que al final en la vida cada instante es único, pero es una manera tan hermosa de mostrarlo en este poema. Sí, sí, no deja de Entonces, ser un aprendizaje. sin duda, creo que Wisława también nos ayudó a abrir muchos espacios en la poesía. Tenemos también a Alejandra Pizarnik, que desde el dolor, creo que si alguien es el referente del dolor en la poesía, Y quizá, Alfonsina Storni, y Alfonsina Storni. y A mí, Alfonsín Storni, sí. a mí me conmovió mucho y creo que es un soneto, el reclamo que hace, que es fuertísimo. Tú me quieres blanca, tú me quieres mi idea, que es un reclamo y estamos en principios del 20, finales del 19. Sí. Es de una fuerza y bueno, toda su vida fue también así como de bastante contrapunteo con su propia realidad también. Mm, Sí, sí, creo que el poeta por lo general está inmerso en grandes luchas, ¿no? Y lamentablemente, pues algunas de estas autoras terminan quitándose la vida y bueno, envueltas como en ciertas situaciones tristes y a veces dramáticas. Pero bueno, sí, yo voy a pedirte que demos un salto también como a otras formas de poesía, por así decirlo, que estamos viendo en la actualidad. También tenemos autoras quizás diferentes, un poco más frescas, como Rupi Kaur. No sé qué tanto la conoces, ha la del tenido Punjab, la del Punjab, un la auge, canadiense. sí señora, tiene raíces de la India y es canadiense y ha tenido mucho auge recientemente en redes sociales. Es una Sí, manera diferente de hacer poesía, ¿no? Y ahí sí, entra una discusión. sí, ¿Qué bueno, primero, qué tanto podemos usar las redes sociales, la tecnología para quizá rescatar un poco la poesía del olvido? Porque pues sabemos que los libros han perdido un poco adeptos también por estos días. Pero también hay una discusión de qué tanto se le puede llamar a todo poesía. No sé tú qué opinas de todo esto. yo creo que
que la velocidad con la que se escribe, se reacciona, se vuelve y se replica, eh, y además las palabras se contraen, se estiran para darle más fuerza. Bueno, entonces es otro lenguaje que a mí, mm, pues, a mí el tiempo no me da para eso. Entonces no, yo las redes todavía no, yo creo que ya ese tren ya salió para mí, no las manejo muy bien. Y y no es lo mismo leer un poema y doblar la hojita y buscar el sentido y volverla, que a eso que ya. Y la conjunción poesía y música, o música que forma hasta la forma de expresarse, eh, yo creo que esa velocidad no se produce pues cosas muy duraderas, serán efímeras y es posible que los divertimentos den lugar a cosas que puedan pulirse, pero a mí esa velocidad no me parece que sea compatible. Mm, Discusión profunda también porque, bueno, la tecnología se ha prestado para todo y la virtualidad, y creo que hay mucha gente intentando mostrar como poesía muchas mm, cosas que quizás no son poesía, aunque sé que esto es discutible, pero también reconozco apuestas como esta de Rupi Kaur porque creo que primero reivindica el tema de la declamación. Creo que es lindo ver declamar poesía a alguien y ella lo hace. Y si bien es sí, una manera distinta, otra propuesta, creo que también ha logrado llevar la poesía a unos círculos y a una generación nueva que ha encontrado claro. una nueva Esa- eh, narrativa de la poesía. Y ahora quiero compartirte un poema cortico de ella. No sé si lo escuchamos ya o quieres contarme algo antes. Dale. sí, sí. Dice, el amor llegará y cuando el amor llegue, el amor te abrazará. El amor te llamará por tu nombre y te derretirás. A veces, sin embargo, el amor te hará daño, pero el amor nunca querrá hacerte daño. El amor no jugará ningún juego, porque el amor sabe que la vida ha sido bastante difícil. Mm. Lindo, otra manera de contar, pero creo que también tiene su belleza en otro estilo, ¿cierto? Pero ese poema es un poema que ya tiene un proceso de elaboración. Yo no creo que ella lo haya escrito así lo pone a circular en las redes, pero que es un poema que tiene. A mí, por ejemplo, digamos que le pondría como espejo el poema Amor número 13 de Darío Jaramillo, ¿cierto? Que dice que primero está la soledad y después, si ha de llegar, está el amor, Sí, que es, que es un poema para mí precioso. bello. Entonces, pero ese que acabas de leer no es un poema, parece sencillo. Y esa es, por ejemplo, una de las virtudes que a mí pues me parece que, le, que es un ingrediente necesario en la poesía, más que poner el velo y la sugerencia y el recorrido y el laberinto, no, la llaneza, es decir, hoy te amo más que ayer, así, no, el, el valor digamos, de la interacción que permite las redes es que abre más espacios, pero a Sí. veces también trivializa más el sentido de las palabras. Sí, mm, yo, por ejemplo, lamento eh, muchísimo las expresiones, como dice mi sobrina, las groserías Sí. que se van deslizando de la canción a la canción popular tal, y van aterrizando dizque en el poema. Y uno, perdóname pues, pero si tú haces una escultura con una masilla defectuosa, la escultura se te viene abajo,
Sí, ¿cierto? la poesía es más libre hoy, pero creo que algunos se han tomado demasiadas licencias para llamar a todo poesía, ¿cierto? Yo creo que se han pasado varios kilómetros. Eh, entonces, por eso soy como, digamos, más reacia, ¿cierto? Pero en las mujeres sí reconozco un salto y además que también ha habido políticas públicas que favorecen la visibilización del trabajo de las mujeres, ¿cierto? Sí. En la academia, por ejemplo, en la academia tienen, en mi opinión, y no necesito estadísticas del DANE, pero en la academia tiene mucho más calado y todo la reflexión que hace, digamos, una bióloga, por decir Sí, cualquier profesión, porque pone ese ingrediente de lo que llaman inteligencia emocional o algo así, ¿sí? Que es las vísceras, ahí. En todo ese conocimiento hay una manera, una cosa a lo Isabel Allende, ¿cierto? Que te muestra eh, situaciones súper fuertes, y que te hace como el paneo, pero eso te abre ojos, te abre ventanas, te espabila, como dicen los españoles, ¿no? Sí, está Elvira Sastre, que también tiene una propuesta diferente de hacer poesía. No sé si la conoces, pero sé que ha estado haciendo como una gira de recitales y bueno, ha estado como planteando una nueva forma de, quizá de prosa poética en algunos casos. No la sí, conozco en profundidad, pero sé que sí es como una nueva apuesta que se está haciendo desde ahí. sí, sí. Bueno, Luz Eugenia, nos toca ir cerrando porque se nos agota el tiempo por aquí, pero bueno, Gracias. quisiera preguntarte cómo hacemos para que la poesía no se pierda en este mundo tan tecnológico, en el que hay tantos afanes, en el que nos movemos en una rutina que a veces nos absorbe. Ahora nos cuentas también de esas obras tan bonitas que nos estás mostrando aquí, pero profundicemos un poco en qué hacer para rescatar la poesía del olvido, para rescatarla de un mundo que a veces No, va no, a pasos no, agigantados no, y se olvida de darle un poquito de alimento al alma. no, yo creo que las redes inciden favorablemente en que haya una primera curiosidad. Entonces ahí ya se abre como una beta. Y empezar a leer desde temprano, poner los libros ahí como al descuido de los pelados que van creciendo, de las peladas, ¿cierto? Esa Sí. parte me parece que es ahí ponerlas a disponibilidad. Y ahora hay más. Lo que pasa es que también esos canales son absolutamente absorbentes. Entonces, por ejemplo, lo que hacen pues en varios colegios, pero en las casas que yo he conocido, que el uso de celulares y tablets y esas cosas tienen un horario de uso lúdico, pero no más, ilimitado. De manera que está el libro, está el cuaderno para rayar, para volver a borronear, para intentar decir algo, ¿cierto? ¿Cómo No, yo decir creo que algo? ¿Cómo decir algo? Aprovecho esta frase que tú me planteas. Cuando hay tanta gente intentando quizá escribir poesía, ¿qué le aconsejarías tú a esas personas, ya que tú tienes la visión de una editorial a la hora de escribir poesía? ¿Cuál es el primer ingrediente que necesita el poeta? un cuaderno, escribir, escribir y no tener prisa. Una cosa que me ha parecido lamentable, lo decía Joaquín Sabina en estos días, bueno, en estos días lo leí, que antes a él se le acercaban los jóvenes y le preguntaban, ¿cómo se hace una buena canción? Y ahora se acercan y le preguntan, ¿cómo se hace famoso? Entonces, esa banalización, esa trivialización, se resuelve mucho el ingrediente de la educación, yo creo. La vanidad termina desplazando el arte a veces, ¿no? Eh, sí,
sí, y yo creo que la poesía sobrevivirá porque la gente necesita expresarse y lee para poder ver y alivianar, sí, El arte. aliviar, ¿cierto? El dolor, la rabia, la desesperación, pero también para escribir. La poesía te incita, ¿cierto? Por ejemplo, Alejandra Pizarnik fue digamos que un faro, me acuerdo en los años 80, en nuestras épocas de bohemia, de lecturas y tal, la gente de Punto Seguido la sigue manteniendo pues al lado de Baudelaire y sí, de Rimbaud y de los surrealistas, que es la revista que ellos hacen desde los años 80. Y a mí, por ejemplo, Alfonsina Storni, que la conocí en el colegio y fue muy valiosa para mí la cosa. Y ahora, y las poetas colombianas. Sin antes de terminar, por favor, Perdona, compártenos si tienes a la mano en el recuerdo algunos versos de Alfonsina. no en la Bueno, memoria no. no, es que es difícil recordarlo todo a veces, pero tranquila. Pero sí para terminar y para ir cerrando, Luz Eugenia, quisiera pedirte que nos compartieras unos versos finales. Escuchemos poesía para que también llenemos esta realidad hostil de poesía, de un poquito del alma, de esa parte que a veces se nos olvida por estar prestando la atención a la rutina del mundo. Sí, por ejemplo, la poesía también sirve como para estregarnos y mostrarnos una... Esta, por ejemplo, es un poema de María Mercedes Carranza, Los muros de la patria mía. Miré los muros de la patria mía, ojos de piedra, esfinges de oro, mierda en las rendijas, país usado por un dios borracho que delira eternamente con una puerta que jamás existió. Allí, por el desastre ligado, un nudo imposible de dos lenguas que lamen sin descanso la herida. De rodillas y con una flor en el ano siguen en la oscuridad. Susurra la turbia mentira del paraíso perdido, el miedo enroscándose alrededor de una estatua que finge su hazaña en un parque abandonado. Los muros de la patria mía, ¿cuándo los van a limpiar? Una manera descarnada de contarlo, pero sin perder esa esencia de la poesía, que nos Sí, acerca a ese mundo. Es otra forma de ver la vida, ¿no? y demostrarnos una realidad que no es nada bonita. Para eso nos sirve la poesía, para decirlo alto y fuerte. Sí, Así es, y Luz Eugenia. Muchas gracias por este espacio. De verdad, ha sido un placer total compartir contigo un poquito sobre la poesía. Creo que es bueno encontrarse con alguien que se emocione tanto con esos temas y ojalá el mundo siga emocionándose, quizá como nosotras o como muchas otras personas con la poesía. yo creo que a pesar de los bárbaros del norte, la poesía sobrevive y nos ayuda a sobrevivir. Magda, Así muchas gracias. nos ayuda a Saludos. sobrevivir. Gracias, Luz Eugenia. Un abrazo y bienvenida cuando gustes a la Lupa News en este Día Mundial de la Poesía. Muchas gracias, Magda. Y a todas.